Gracias a Dios por aquellos momentos cuando podemos encontrar enseñanza y aliento a través de alguna historia en la Biblia. Gracias a Dios y es un sentimiento que estos días he tenido así mientras leía algunas historias y poder apreciar que Dios nos regala mensajes en tiempos complicados y difíciles, poder recibir algo. Y es un predicador espera conseguirse eso. Gracias a Dios por ello. La historia de la que sale la reflexión de esta semana, el día de hoy, 18 de abril, probablemente se escribió como un recuento en los flamantes años del reinado de Israel. Eso, para que tengan una idea, unos 3.000 años atrás, y prácticamente viendo la historia, casi que exactamente 3.000 años atrás. No, no muchos años de diferencia. Esos eran los años más grandes o años grandes que remontan al gran rey David. Los años más grandes de Israel que remontan al llamado gran rey, el gran rey David. Una referencia, es un ícono, es un prócer de esta nación antigua o de la nación antigua, pilar de Israel. Y en esos tiempos fue escrita esta historia que hoy les voy a estar resumiendo y destacando. Y probablemente fue escrita por el gran profeta Samuel, que no menos, Samuel, su presencia, era un juez de Israel. Estamos hablando de personajes relevantes en la historia de Israel, un gran profeta y un gran rey en esos entonces. En el gobierno de esta época, la historia sucede más o menos así. En la figura de juez, Samuel es un gobernante, lo conocemos más como profeta de Dios, pero es un gobernante también de la nación. Después viene en el tiempo, llega el rey Saúl, y del rey Saúl llega el rey David. Y David viene a ser, o en los tiempos de David se viene a escribir este relato que fue muy importante para esa época en ese detalle. Y este relato es un recuento de una historia que sucedió antes. En los tiempos de David se escribe algo que sucedió unos cuantos años atrás. Y aquellos tiempos en los que se escribió eran tiempos previos a la gran historia del reino. Cuando hablamos de David hablamos de un gran reino, pero esta historia data antes del reino y se conoce como la época de los jueces. De hecho, que por eso mencionaba que Samuel era un juez. Y eran tiempos turbios, eran tiempos difíciles, eran tiempos espiritualmente llenos de episodios deprimentes y corruptos en la historia de Israel. Circunstancias que naturalmente desembocan en tiempos de crisis, hambre, guerra, diáspora. Aquellos tiempos eran, y yo quiero que tú conectes con esos detalles que yo te digo, y los trates de hilar a medida que vas compartiendo, escuchando esta exposición el día de hoy. Aquellos tiempos eran turbios, eran difíciles, espiritualmente estaban llenos de episodios deprimentes y corruptos, y circunstancias que fueron generando consecuencias que vivió la nación, vivieron habitantes de la nación, inclusive muy cerca de Jerusalén, aunque Jerusalén no tenía la pompa que después tendrá en los tiempos de David, pero eran circunstancias que desembocaban naturalmente en que hubiera crisis, en que hubiera hambre, se menciona hambruna, vas a ver eso a medida que vaya compartiendo la historia, aunque no menciona guerra, eran tiempos de mucha guerra, de muchos conflictos militares. Y diáspora, algo que empiezan a salir habitantes de una región a otra. Entonces, este autor que escribe el libro, o que aparentemente se le atribuye a Samuel, escribe un relato muy relevante, que sería para los judíos clave, sería un firme ancla en lo que es el linaje de David, o entender parte del linaje del gran rey David y posteriormente el linaje de Cristo. Inclusive, personajes aquí se van a mencionar en el linaje de Cristo. Entonces no es una historia X, es una historia de la cual, de estos personajes, de esta historia que pasaron estos personajes, viene Cristo, o desciende Cristo, o es Cristo como descendiente del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, mejor dicho. Este relato no es una historia de gloria y reino. De hecho, ya tú por ahí debes tener el título a los que yo los he convidado hoy, a pasar la siguiente diapositiva que está aquí. Entonces, no es una historia de gloria y de reino, más bien es una historia de crisis,
de desgracia y de redención. Crisis, desgracia y redención. Una historia seguramente usada por los estudiosos, los predicadores, los conferencistas, los blogueros, los influencers. Hay que añadir aquí a lo que yo noto aquí los influencers que llaman influencers espirituales o influencers cristianos. eh, y nada en sentido peyorativo. Yo admiro muchas personas del trabajo que hacen en las redes sociales para animar a los demás y estos tiempos son muy valiosos. Entonces, es una historia usada por mucho este tipo de roles y de personas para tomar lecciones de lo que se llama mucho y se difunde mucho como la resiliencia. De hecho, mi idea es compartir el día de hoy el uno de los primeros asuntos de lo que he venido reflexionando acerca de la resiliencia. La historia, ahora volviendo al libro, se centra en el libro conocido en nuestra Biblia como Ruth. Jamás en mi vida había predicado de Ruth, solamente lo había leído. No recuerdo predicaciones del libro de Ruth, no sé, a lo mejor sí, yo soy un poco olvidadizo. Pero esta historia se centra en el libro que en nuestra Biblia es conocido como Ruth, un pequeño libro de 3 páginas y algo de fracción, depende de la Biblia, el tamaño de tu Biblia, no será muy largo, así que tú lo puedes leer cómodamente después. Tiene 4 capítulos, es un libro corto con una historia muy precisa y completa. El hilo que trata de contar este libro es completo. Entonces, uno de los pocos libros, los comentaristas recalcan esto, es uno de los pocos libros donde el protagonista del libro es una mujer. De hecho, yo considero que 2 mujeres son protagonistas, muy protagonistas, por decirlo así, en este libro. Yo los convido a leer, a buscar en el libro de Ruth, busquen por allí el Antiguo Testamento, háganse antes de los grandes libros de historia de los reyes, van a conseguir antes Samuel, van a conseguirse después de Jueces, y en la cronología donde ocurre esto, colocan el libro en nuestras Biblias en español, nuestras Biblias que vienen clásicamente del latín, de la Septuaginta, lo vamos a encontrar en 3 Jueces y Primera de Samuel, porque allí se ubica en la historia los acontecimientos. Sin embargo, los judíos, los israelitas, han colocado este libro después de Proverbios. Y uno de los argumentos que se usa es porque el desenlace de la mujer virtuosa que habla Proverbios 31 da mucho al hilo con la historia que continúa Ruth y los personajes de la historia. Y también, bueno, un libro de algunos cortes literarios parecidos. Vamos a leer y vamos a entrar en el contexto en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a leer estos primeros 5 versículos. Presta mucha atención. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre en Belén de Judea dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Y así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempos después murió Elimelech, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, y el otro se casó con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí se quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Fin de la cita. Qué entrada tan dramática. Yo digo que a veces, lo confieso, a ver, yo veía novelas, en algún tiempo vi novelas y a veces los primeros capítulos son muy dramáticos. Son muy dramáticos, entra con mucho drama. Y después la historia es lo más de lo mismo, de todas las mismas historias que siempre sacan en las novelas, con un desenlace u otro que terminan muy parecidas. Pero esta historia entra dramática, muy dramática. Por eso yo les quería hacer contexto de que esto trata de 3.000 años atrás. Bueno, se escribió 3.000 años atrás, pero un poquito, unos cuantos años más atrás, data la historia, una época de hambre, una época de la historia de los jueces, donde la nación estaba muy turbia
mucho conflicto, no era estable y se narra en la Biblia muchos episodios deprimentes espiritualmente en la nación. Entonces, eran los días en que gobernaban los jueces. No es un término muy común en estos tiempos, pero así se llamaban los gobernantes que llevaban la nación. Y los jueces datan de son tiempos posteriores a que Israel entró en la tierra prometida. Allí entraran y se establecieran en la región de Canaán y las adyacencias y todos los territorios que tomaron. Y los jueces datan de ese tiempo hasta que se estableció el reinado de Saúl. Ustedes han oído la fabulosa historia, ustedes han oído, perdón, disculpen el trabalengua, la fabulosa historia de Sansón. No le podía cortar las greñas porque perdió la fuerza. Una fabulosa historia. Él es uno de los jueces. Él fue uno de los jueces de Israel. Y bueno, son unos cuantos más. Y cuando pasa estos hechos, probablemente Samuel era el juez de turno, el profeta Samuel. Y en esos tiempos el país sufrió un gran hambre, una hambruna. Trate usted de imaginar un pleno macro de crisis. Trate usted de imaginar problemas económicos, fundamentalmente escasez, porque la hambruna, el hambre trae escasez. Yo cuando repaso esta historia encuentro los sentimientos afines cuando nuestro país le ha tocado pasar por circunstancias de hambre, de escasez, de crisis, tras las diferentes circunstancias y mezclotes de asuntos económicos, políticos, sociales, etc. Trate usted de imaginar, trate de esos primeros versículos cuando dice que un hambre severa azotó la tierra. Imagínese un país en crisis, un país en escasez. Entonces la historia nos habla de un hombre llamado Elimelech que por esta circunstancia dejó su casa, su propiedad, note que era su propiedad, y sale de Belén a Moab con su esposa y sus hijos. Los detalles son importantes. Este hombre no sale de una ciudad a otra como decir, me voy de Maracay a Valencia. Agarro un transporte o pago un transporte ahí barato. Juan que tiene y Juan Cervera tiene un 350, le pago el camión y me hace la mudanza. No era algo tan sencillo. No era nada sencillo. Este hombre se va de su país a otro país. Sale de un país a otro país. Y este hombre se va de la cultura, de un territorio de su religión, de su creencia y de su credo, a un territorio que la Biblia habla mucho acerca del término pagano, o sea, un territorio pagano que era un vecino con una larga data y continua de conflicto, prácticamente una historia de enemigos. Entonces, este hombre se va de un país, imagínate, si usted es cristiano, se va a un país anticristiano, pues, imagínate imaginarlo así en estos tiempos del 2000, de este siglo. Entonces, este hombre se va a un país donde no practica, no son creyentes de lo que él cree. No se trata de imaginar que en una crisis una familia emigra de un país a otro. Circunstancias afines que han ocurrido y ocurren muy a menudo en nuestro país, a granel han ocurrido en Venezuela. Entonces, me gustaría hablar de estos términos claves que yo estoy hablando hoy. La palabra crisis nos dice el diccionario, para que usted eh, tenga en cuenta lo que significa cuando yo digo el término crisis. El diccionario dice que es una situación mala o difícil. El diccionario también dice que es una situación en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad de un ciclo económico. Literalmente el término crisis aplica a lo que estaba viviendo en este contexto la nación o Belén, donde es la ciudad concretamente, el poblado concretamente donde estos campesinos, Elimelech, Noemí y sus hijos, provenían. Entonces, crisis. Crisis es lo primero que encontramos en estos versículos en torno a la familia de Elimelech. No era su mejor momento y seguramente no eran los planes de vida y de futuro. No eran los planes de vida y futuro irse a otro país o a otra situación y menos alguien que se oponía a su credo, un lugar como Moab. Como mucho de lo que se habla ahorita en torno a las circunstancias del 2020 y 2021, cuando yo hablo de 2020 y 2021, el gran protagonista de esta circunstancia se llama pandemia. El ser humano se debe adaptar y debe buscar soluciones. Y yo veo en la historia de Elimelech y Noemí una familia tratando de huir de la crisis y buscar soluciones. Y para remate de la crisis que está viviendo esta familia, Elimelech
el cabeza de familia, padre y sostén, fallece. El que es protagonista o el que es el líder de esta familia fallece. Una familia emigra y sale de un país y de repente se encuentran con que su pilar de casa ha fallecido. ¿Qué habrá sido? No se relata. Puede haber sido una situación de violencia, no se relata. De salud, no se relata. ¿Quién sabe si fue una enfermedad? Pudo haber existido coronavirus en esa época. Pudo haber sido que el Imelec se tomó un virus no conocido, no registrado en esa época. ¿Quién sabe? No se relata ni lo dejemos nada más a la imaginación. Pero el caso es que el Imelec fallece. Y tratando de probar suerte en tiempos de una situación mala y difícil, que es lo que significa la palabra crisis, esta familia empieza y entra en la desgracia. Esta familia entra en la desgracia. Bueno, ya son Noemí, Malón y Kelión entran en la desgracia. Una mujer viuda con 2 hijos a los cuales no se hace referencia de la edad, pero parecen ser ya adultos o cercanos a ser adultos. Entonces una mujer viuda, sépase Noemí, queda sola con sus hijos y ser viuda en aquellos tiempos era una crisis muy dura. Si ya estaban viviendo crisis, ahora te venía una crisis muy dura por ser viuda. De hecho, la primera responsabilidad social que usted encuentra en la iglesia primitiva, el primer problema de los apóstoles era encargarse de las viudas. Era algo muy difícil en aquellos tiempos. Y lo fue para la iglesia, imagínense. Imagínense una mujer sola, sin una iglesia, y en un país extranjero que no tiene sus creencias. Yo quiero que tú trates de ampliar la vida de Noemí, la vida difícil de Noemí. Y también me gustaría, ahorita que quitamos ahora la palabra desgracia en la que han entrado ella y sus hijos, el diccionario nos dice por desgracia, para llenarnos de este concepto a medida que pasamos esta historia, la palabra desgracia significa situación de quien sufre un suceso doloroso. Dice que significa situación de quien sufre un suceso doloroso. Y Noemí y sus hijos han pedido, los hijos, los muchachos, Malón y Kelión han pedido a su papá, han perdido a su papá, y Noemí ha perdido a su esposo. Un suceso doloroso. También el diccionario dice suceso que produce dolor o pena. Situación de infelicidad, mala suerte. Esto es lo que nos dice el diccionario acerca de la desgracia. Y estos aspectos se hacen abundantes. La palabra crisis, la palabra desgracia se hacen abundantes en la vida de Noemí, Kelión y Malón. Pero la historia prosigue porque la vida debe proseguir. Como a la gente que le pasa crisis y desgracia y las vive en la actualidad, la vida debe seguir y Noemí tiene que agarrar a sus 2 muchachos y tiene que seguir su vida. Entonces los dos hijos dice que pasan 10 años, los hijos se casan, por eso que yo digo que estaban cerca de ser adultos, suponiendo que todo el mundo se casaba muy joven allá, a lo mejor eran unos muchachitos y después no se sabe si se casaron en el primer año, recién muerto el papá, no se sabe, pero pasan unos 10 años, los hijos estaban casados y otro suceso, la desgracia aumenta porque Malón y Kelión también fallecen. A mí me dio curiosidad si no fue algo epidemiológico en aquellos entonces. Oye, falleció el papá, después fallecen los hijos. Habrá existido una enfermedad que se transmitió de uno a otro o un problema hereditario, les dieron tumores. ¿Qué pasó con estas personas? Un hecho violento, algún accidente. Lo curioso también es que ambos fallecen. Ambos fallecen. No dice si fallece, en qué distancia falleció uno con otro. No se sabe. Pero otra situación de desgracia aún más aguda porque Noemí, quien se va de su tierra con su esposo y sus hijos, queda totalmente sola, viuda y sin hijos, sin la generación siguiente a ella. Queda Noemí, los hijos que debían hacerse cargo de Noemí ya no están, han fallecido. Entonces, la Biblia nos comenta que Noemí queda sola y queda sola con sus nueras. Noemí, Orfa y Ruth están en crisis y en desgracia. Están en una mala situación. El diccionario habla de mala suerte, la definición de estas palabras, y están pasando por un suceso doloroso. Todo esto se ha acumulado en los primeros 5 versículos de Ruth.
Creo que estos 5 versículos requieren detenimiento a la hora de enfrentar el desenlace de la historia. Esto para comprender la magnitud de la vida en la que estas 3 personas, particularmente Noemí, una mujer que tenía su hogar, su familia, su matrimonio, pierde la estabilidad económica, tiene que dejar sus propiedades, tiene que irse a tierra extranjera y una tierra con historia hostil entre ambas naciones, pierde a su esposo, queda sola con sus hijos, pierde a sus hijos y queda viuda, sola y en el extranjero. Y sus acompañantes, las personas que conoce, las personas que la acompañan también son extranjeras, de otra cultura, de otra religión, quedan solas y ninguna de las 3 tiene sustento. Capaz que alguno habrá pasado por problemas parecidos en la vida, no lo sé. Yo digo de ustedes allí que me escuchan, ustedes allí analizando esta historia, capaz que alguno de ustedes ha pasado por problemas parecidos a estas circunstancias. Quizás los pasará o quizás también COVID-19 está propiciando, como yo decía la semana anterior, acelerando estas circunstancias para algunos. Estar en crisis, problemas de escasez, problemas económicos, diáspora, perder seres queridos, perder alguno o varios de los seres más cercanos. Capaz que alguno puede estar pasando o ha pasado por las etapas de Noemí. ¿Qué nos vendrá por delante? ¿Qué te vendrá por delante? Por ahora podemos encontrar lecciones en la vida de Noemí. Lecciones, digo, acerca de qué nos pasará a nosotros y qué será nuestro futuro. Por ahora podemos buscar lecciones como la de Noemí y lecciones como otras que se producen en la vida y de esas maravillosas también palabras de la Biblia tremendas. Las lecciones de Noemí se resolvieron a través de la capacidad resiliente y la vamos a descubrir a medida que leemos. Noemí en esta circunstancia está sola con sus nueras en la etapa donde se busca qué hacer. El capítulo 1 de ese libro de Ruth nos comenta que una luz aparece en su túnel, todo es trágico, pero ahí nos menciona, avanzando el capítulo, ya el versículo 6 en adelante, nos menciona que su tierra Belén, de donde salió Noemí, calculamos unos 10 años atrás, en el tiempo entre que falleció Elimelech y sus hijos, no sabemos cuánto tiempo más estuvieron antes que falleciera Elimelech, pero pasados los años, la tierra de Belén, de donde ellos tuvieron que salir por diáspora, volvió a tener productividad. La tierra volvió a tener productividad. Entonces, parte de las grandes lecciones acerca de la resiliencia de Noemí las encuentro en su actitud. La actitud de Noemí. Ella en principio se iba con sus nueras, sin embargo, no afrontó ese futuro con egoísmo. Cuando usted encuentra la historia de Noemí, Noemí no se aferró y no castigó a Orfa y a Ruth a pasar el atraganto que ella estaba viviendo y tener que padecer la causa que ella estaba viviendo y que ellas vivieran las consecuencias o todo el cúmulo mismo que el de Noemí. Básicamente porque Noemí, Ruth y Orfa estaban en sus tierras, estaban en su país y tenían ahí la casa de sus familias. Ellas podían volver con sus madres, con sus padres, con sus familias. Y la actitud de Noemí empieza a ser valiente. Mira lo que dice en el mismo capítulo 1, versículo 8 y 9. Noemí le dice esto a sus nueras. Vuelva cada uno a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladamente. Noemí entendía que la crisis y la desgracia es algo que le tocaba a ella y no debía arrastrar a los demás. Muchas veces los seres humanos arrastran a los demás en sus tragedias y ven el mundo a través del dolor que han sufrido. Todos los cristianos son hipócritas, todos los cristianos son falsos por el hecho de que algunos de nosotros, algunos de los que caminamos en el camino cristiano, nos olvidamos y dejamos al Señor y desprestigiamos y pisoteamos su sangre con nuestros actos. Entonces, todos son falsos y sentenciamos a todos y muchas veces arrastramos a los demás en nuestro dolor. Hacer responsable a los familiares por lo que uno pasó, o otro, u otras personas, o imponerles un deber. Noemí les da una carta de libertad, vuelvan a su casa. Que el Señor las recompense por la bondad que mostraron sus esposos en mí, que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Sean felices, muchachos.
reconstruyan su vida, reconstruyan su vida. En las palabras de Noemí, yo encuentro gratitud. Fíjense, eh, ella menciona gratitud, reconoce lo bondadoso que fueron Orfa y Ruth con Malón y Kelión. Yo encuentro proclama de bendición de Dios, porque fíjense, ella dice, el Señor las recompense, el Señor las bendiga. Entonces, en su momento de tragedia, en su momento de crisis, hay palabras de gratitud y bendición. Y me pone a reflexionar en las crisis o en las desgracias, ¿a qué destino nos pueden llevar nuestras palabras? ¿A gratitud, a la gratitud o al reproche? ¿A la bendición o a la maldición? Yo he visto muchos casos, he visto muchas circunstancias donde el ser humano pasa eventos y de su boca sale maldición y reproche a Dios. Pero no son las palabras de Noemí. Después dice que lloraron desconsoladamente. Lloro y desconsuelo son etapas abundantes en la crisis y las tragedias y tenemos derecho a sentirnos identificados. La gente reprime, no llores, no puedes llorar. Muchas veces el cristiano no sufre. El cristiano no pasa, inclusive he escuchado muchos sermones equivocados, yo lo digo, lo entiendo así, donde dice que el cristiano no pasa por crisis. Más bien la Biblia es una lección acerca de los creyentes viviendo puras crisis y cómo las enfrentan. Y aquí estamos hablando de la historia de personas que ni siquiera están en el nuevo pacto, que están en el tiempo de los antiguos, en los tiempos de la ley, viviendo sus crisis y sus desgracias. Dicen que la historia, fíjense, hablando aquí de Noemí con sus nueras llorando, dicen que la historia de suegras y yernos y nueras nunca es posible. He escuchado mucho cuestiones de comedia y sobre todo un predicador que a mí yo me fascina, ¿verdad? Oírlo. Y él echa muchos chistes de suegras. Y dicen que la historia entre suegros, suegras, yernos, nueros no es posible. Orfa y Ruth no querían abandonar a su suegra, pero repetidas veces Noemí debió aceptar la situación tal como es. Dice el versículo 13 de Ruth 1, dice, por supuesto que no, hijas mías, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Eso dijo Noemí en su crisis y su desgracia. Noemí sufrió su situación era amarga, muy amarga. Sentía el peso del puño de Dios. Cuando dice el Señor, no está hablando de un tipo que vende, no está hablando aquí se refiere el Señor con el título, un título al señorío y la presencia de Dios. Ella sentía el peso, la mano del Señor sobre ella. Qué terrible sentirse así. Es una desgracia sentir que sobre uno está la dura mano del Señor actuando sobre uno. Y muchas veces los seres humanos no entendemos, vemos, no podemos captar la circunstancia de lo que pasa en todo el cosmos de la creación y decimos ni que Dios lo quiera y desasociamos de que cuando pasan tragedias y dificultades, eso no vino de Dios, eso vino del diablo, ¿no? Dios no tiene nada que ver con lo porque Dios no quiere nada malo. Pero ahí es cuando los seres humanos no entendemos eso, están cuando hay personas que enfrentan crisis y desgracias, entran en el reproche y la maldición. Noemí no está desconociendo, inclusive no está obviando a Dios. Ella sabe que Dios está en todo, y si sabe que Dios está en todo, entonces está sintiendo el duro puño del Señor sobre ella. Y es aquí es donde la verdadera protagonista del libro, porque me dicen, Johnny, pero este libro se llama Ruth. Entonces, donde la protagonista central a la que se le atribuye el libro o a la cual Samuel le colocó el nombre del libro, entra en escena con una frase épica citada acerca del amor entre unos y otros en la Biblia, tremenda. Ruth 1, 16 y 17 dice, Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, Noemí, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe
aparte de la muerte. Uf, tremendas palabras de Noemí, de Ruth hacia Noemí, en la convicción por la cual no iba a dejar ella a su suegra. Es imperativo notar y demarcar la gran relación entre ellas a causa del nombre de Dios. Por ello, los estudiosos y comentaristas destacan que Noemí tuvo que tener una gran influencia en la fe y la piedad de Ruth. Seguramente también su difunto esposo influyó, obviamente, en la fe de Ruth. Entonces, qué maravilla es estar rodeado de gente piadosa. En los momentos de crisis y de desgracia, qué maravilla estar rodeado de gente que es piadosa. ¿De quién te rodeas tú en los tiempos difíciles? Son lecciones para aprender. ¿De quién te rodeas tú en los momentos difíciles? En medio de la crisis y la desgracia de Noemí, yo destaco gratitud y bendición y la presencia de Dios. Lecciones para tomar. Fíjense que Noemí dijo estas cuestiones, bueno, lo que dijo anteriormente, las palabras anteriores. Entonces, estas dos mujeres se van a Belén, tocadas, maltratadas, sufridas por semejante situación de desgracia que han vivido, viudas, en una época donde la viudez es de las peores desdichas que una mujer podía sufrir. Recuerden que estamos en un siglo muy diferente, una legislación muy diferente, una reclama y una pugna en los derechos o las circunstancias, los reclamos de los sectores de la sociedad muy, muy diferentes. No podemos comparar ni criticar aquellos tiempos. Sería absurdo capaz que las personas de aquellos tiempos también criticarían cosas de nuestros tiempos, muchísimas probablemente. Entonces, pero en su contexto, en aquella época, estas dos mujeres les toca volver a Belén. Bueno, Noemí le toca volver a Belén, a Ruth probablemente iba a conocer a Belén. Entonces volvían viudas y en una época donde la viudez es de las peores desdichas que puede estar pasando ahí, para ampliar que seguían viviendo en crisis. No en vano Noemí dice de sí misma, de toda esta situación que están viviendo, al volver a Belén, dice, no me llamen Noemí, contestó ella. Estamos hablando de Ruth 1:21. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. De hecho, que Mara significa amarga. Dice Noemí, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así se sentía Noemí. Se fue en una condición, se fue en crisis, pero se fue con un esposo e hijos y volvió vacía, volvió viuda y de paso una historia donde con las personas que convivió también quedaron viudas por sus hijos. Entonces Noemí vuelve y vuelve diciendo, yo no soy ya Noemí, yo me llamo Mara, haciendo mención a la etapa que estaba sufriendo. Estas dos mujeres solas les toca buscar, estamos hablando de estas dos mujeres, Ruth y Noemí. Orfa se quedó. Me dicen, ay, pero no había otra nuera allí que se llama Orfa. Ella se quedó, ella le tomó la palabra a Noemí y volvió a la casa de sus padres. Me imagino, se habrá vuelto a casar, X. Noemí pronunció una palabra de bendición sobre ella. Seguramente Orfa tuvo que haber recibido una bendición. No sé, desconozco al día de hoy si en la Biblia Orfa vuelve a ser mencionada en otra historia futura. No lo sé. Entonces, estas dos mujeres solas, Noemí y Ruth, les toca buscar la manera de superar esta etapa y es allí donde destaca su resiliencia. Yo quiero que escuchen la historia de estas mujeres, termines de escuchar lo que queda de la historia de estas mujeres, lo que yo voy a mencionar, no voy a leer toda la historia obviamente, y después es que vamos a ver de qué trata la resiliencia. Lo he dejado para el final. Entonces, en Ruth 2:2 dice, un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Fíjense, yo quiero hacer un eco aquí porque el mismo libro bíblico dice Ruth la moabita. Recuerden, una mujer, ahora estamos hablando al revés. El principio de la historia, Noemí era la extranjera en Moab. Ahora cuando regresa Noemí, vuelve a casa, pero se trae a Ruth, bueno, Ruth se quiso venir con ella,
Y ahora Ruth es la extraña en una tierra extranjera. Y esta extraña busca ahora qué hacer. Entonces ellas tratan de hacerse Noemí, particularmente Ruth, tratan de hacerse un hueco para ganarse la vida. Recuerden que son unas mujeres que vienen de la desgracia, no tienen quien las sustente y tratan de ganarse la vida, tratan de hacerse un hueco en esta crisis particular que están viviendo, aprovechando que llegó la bendición de que en Belén volvieron a prosperar las cosechas. Entonces Ruth empieza a trabajar y Dios le abre las puertas. Ruth empieza a trabajar, la historia es muy bonita, te lees el capítulo 2, cómo Ruth empieza a buscar la manera de trabajar, muy humilde esta muchacha. Dios le abre las puertas. Su actitud, la actitud de Ruth es una gran lección. A través del libro encontramos cómo esto hizo camino para encontrar su redención. En Ruth 2:10 dice, entonces Ruth cayó a los pies de Boz, porque Ruth empezó a trabajar en el campo, empezó a trabajar en un territorio cercano. Boz, hombre de ese terreno, empezó a verla y con sus trabajadores, sus jornaleros, empezaron a pasar ciertas circunstancias y Ruth después se acerca a Boz y cae a sus pies muy agradecida. Y dice Ruth, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Le pregunta ella a él. No soy más que una extranjera. Gratitud y humildad destacan en este camino de resiliencia que tenía que tomar Ruth. Fíjense que cómo llega Ruth y dice, ¿qué he hecho yo para merecer tanta bondad? Ruth reconoce que la bondad que recibe es mucha. Y si ves, la historia es muy simple, pero en los simples detalles las personas que tienen estas virtudes son agradecidas. Y se reconoce, ella es extranjera, ella reconoce, ella no merecía esto, para ella era mucho, quizás su expectativa era ir, recoger algo con lo que Ruth y Noemí pudieran comer. De repente no iban a poder ir a paseos a playa, o no iban a poderse comprar zapatos nuevos, no iban a tener un teléfono así sea de la baja generación, nada de eso existía en esa época. Pero lo que haya existido de lujos o de beneficios quizás no entra en la historia, que eran las prioridades de ella, buscando algo que comer. Es lo que parece de sernos la historia, fíjese, buscando recoger las espigas de grano que se le caen a los jornaleros, porque la ley decía, si se te cae algo y alguien lo recoge, no se lo reclames. Mira, epa, esa cartera es mía. No, eso le pertenece, bueno, no es la cartera, pero si le caía algo de grano, algo del campo, deja que alguien lo recogiera. Creo que si te vas a leer el establecimiento de la ley, era un acto de gratitud. Dios te había bendecido y si algo caía para los demás, era un don que Dios le daba a los demás. Habría que remontarse a leer los libros del Pentateuco. Entonces, este empieza a ser Ruth, dice el versículo 11 y 12, le responde vos, P-O-O-Z, no estoy hablando de B pequeña o S, que se usa mucho en otros contextos. Estamos hablando de un nombre, vos. No sé si se pronuncia de otra manera, pero lo pronuncio vos. Dice vos, sí, lo sé, yo sé que eres extranjera, lo sé, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Fin de la cita. Son las palabras de Boz hacia Ruth. La respuesta de Boz son un mensaje muy poderoso, un mensaje que acompaña a los que buscan la justicia de Dios. Dios bendice y hace llover a los justos. La actitud de Ruth abrió puertas y pronto la crisis y la desgracia empezarían a cambiar. Si tú estás viendo allí el PowerPoint que yo tengo colocado que dice crisis y desgracia, eso pronto empezaría a cambiar. Y añade otras virtudes por las cuales apostó Ruth, de la decisión que tomó Ruth en ese acompañamiento en irse con Noemí. Dice, se entregó por completo para ayudar a Noemí, a su suegra, y fue a refugiarse en las alas del Dios de Israel. Tremendo, tremendo. En momentos de crisis y desgracia, no sé qué has pasado tú en el pasado o qué vendrá, ¿a qué alas te refugiarás?
La historia de Ruth se centra en una mujer que era de otro culto y de otra religión, de otro credo. Muchas veces vamos a encontrar en la Biblia acerca de Moab como una tierra pagana. Pero esta mujer, dejando aquello, dejando aquellas costumbres, aquello que creía, ella se fue a refugiar en las alas del Dios de Israel. Y es un mensaje para la crisis y la desgracia. Refugiarse en las alas del Dios de Israel. El del desenlace, fíjense, de ese mismo día, de esta historia que estamos leyendo en el capítulo 2, vos, que ya entró en la historia del libro con lo que leímos, se refleja como un hombre lleno de virtud, de bondad, de solidaridad. Hace de Ruth un gran día y generoso. Le hizo el día a Ruth. Parece que la actitud con la que Ruth enfrentó su reciente presente trágico empezó a convertirse en bendición. Ruth 2:19 dice, dice esto, cito, ¿dónde recogiste todo este grano hoy? Preguntó Noemí a Ruth. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó, dijo Noemí, de todo lo que vio, todo lo que trajo Ruth. Yo veo a una Noemí, fíjense, esta mujer que viene de la crisis y la desgracia, yo veo a una Noemí que espera en Dios. Luego de que su nuera salía a trabajar y al llegar, bendice nuevamente, fíjense, cuando llega Noemí, bendice. Noemí tenía a Dios presente. Mucha gente en crisis y desgracia, en momentos oscuros, se olvida de Dios. Hay personas que reaccionan, no me lo menciones, no me toques ese nombre. Hay personas que en el duelo, en el sufrimiento, reprochan a Dios. Y Noemí decía, el puño del Señor está sobre mí. Es más, yo me llamo ahora Mara. Yo me llamo Mara porque ha hecho mi vida amarga. Qué duro oír eso. Qué duro leer eso. Yo no sé si a usted le pareció duro leer eso. Qué duro leer eso. Pero inclusive en la situación de amargura que estaba Noemí, Noemí dice que el Señor bendiga al que te ayudó. Noemí tenía el nombre de Dios presente. Muchas veces las crisis y las desgracias o acercan a unas personas o las alejan de Dios. Está en las personas cómo lo asumen. Y Noemí, aunque sentía lo duro que había sido la voluntad de Dios en ella, llámeme Mara, aceptaba las cosas y agradecía a Dios por lo que recibía. Seguramente en el plano invisible, sin ser protagonista de la historia, Dios entreteje el desenlace de la historia redentora para Noemí y Ruth. Pues Noemí encontró que vos, que era un pariente cercano a su esposo, Elimelech, y que según las leyes y las tradiciones de Israel podía ayudarle con lo que se llamaba la redención a las viudas. Nótese allí que el título del tema de hoy se llama Crisis, Desgracia y Redención. Aquí entra la palabra redención. Entonces aparece vos, que era un pariente cercano, él podía ayudarles con lo que se llamaba la redención a las viudas. Era un favor a los familiares directos de los fallecidos. Entonces Noemí, ya en el capítulo 3, que llegaba a una hora crucial para Ruth, en la cual debería encontrar Noemí entiende que llegaba una hora crucial para que Ruth encontrara al Redentor o encontrara su redención. Ruth se hace presente ante vos y su lealtad y fidelidad familiar le iba generando, produciendo y lloviendo en recompensa. Básicamente, un pariente directo, al casarse con Ruth, redimiría a la familia, sería la redención. Quizás también Noemí, pero en este caso, la bendición, el contexto, la historia se centró en Ruth. Ruth capítulo 3, versículo 10 al 11 nos dice esto. Dice, el Señor te bendiga, hija mía, exclamó vos acerca de Ruth. Muestras más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Fin de la cita. ¿Cuán importante es que la virtud sea una característica de nuestras vidas? Cuán importante es que eso sea. Y miren, aunque se está refiriendo a mujeres y sabemos que Proverbios habla de la mujer virtuosa, no se refiere solamente a que la virtud es algo de mujeres, es una virtud para todo creyente. Y tristemente, hermanos, amigos, cuán pobre a veces es la virtud de los cristianos. Muchas veces la gente que nos dice, ¿y tú que eres cristiano? ¿Y tú que eres cristiano? ¿Y tú que eres cristiano? ¿Y tú que te llamas a ser cristiano? Es porque no ven virtud de nosotros. A veces somos militantes de una religión, un credo,
nos bautizamos y parece que nos sentimos suficientes o nos sentimos bien, pero malentendemos las cosas también. Entonces el mundo dice, pero yo tengo más virtud que esta persona. ¿Qué tiene que ver la religión? Entonces se pierde de enfoque por qué nosotros nos bautizamos y nos convertimos. No es por obras, pero lamentablemente lo que no hacemos por obras hace tropezar a nosotros mismos, a nosotros mismos. Yo quiero aquí citar, y es la primera cita que voy a hacer, prácticamente una de las dos únicas citas que voy a hacer fuera del libro de Ruth, recordar hablando de virtud, porque vos hablabas de Ruth como mujer virtuosa, me recordó a las palabras en la segunda de Pedro, donde Pedro nos relata en el capítulo 1, versículo 5 esto. En la Reina Valera 1960 dice, añadid a vuestra fe virtud. Algo que a veces pasa desapercibido. Pareciera que el cristiano añade a su fe conocimiento, que es el acto seguido a la virtud según lo que dice Pedro. Pero Pedro dice, añadid a su fe virtud. En la versión que yo uso para predicar, la NTV dice concretamente esto. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A su fe añadan una provisión de excelencia moral. Excelencia moral. Eso es lo que significa el uso, el múltiple uso de la palabra virtud en los diferentes textos, en diferentes textos de la Biblia. Y quizás estos son de las muchas cosas que se ve en Ruth. Capaz que la depresión, el reniego, el dolor, la ira, la no aceptación, circunstancias a las cuales el ser humano se enfrenta en las horas de crisis y desgracia, pueden a una persona hundirla y apagarla. Pueden hundirla y apagarla, pero yo veo en Ruth el aplomo para enfrentar lo venidero y fue bien visto por vos. Y le dijo mujer virtuosa. Noemí tuvo la sobriedad para guiar a su nuera. Noemí tuvo sobriedad para guiar a su nuera. Yo me imagino si Noemí hubiese estado en depresión, en reniego, en dolor, en ira, en no aceptación. ¿Cómo hubiese Noemí enfrentado esto? No, tú, Ruth, ve tú y resuelve tu vida tú por ti solita. A mí déjame tranquila, que yo tengo ya mucha mortificación y mucho dolor. Yo me quiero morir. Nunca nos habla el texto que ella haya dicho, maldita sea. Nunca lo relata el texto. Más bien habla de que dijo bendición y bendición sea esta cosa y bendición sea la otra cosa y bendición sea la otra cosa. Son las palabras más repetidas quizás de Noemí en la carta. Noemí tuvo sobriedad para guiar a su nuera. Acto seguido en la historia, después de la crisis y las desgracias, Dios le concedió a Ruth y a Noemí la redención. Desgracia, crisis, luego desgracia y después tuvieron la redención. Vamos a ver de qué trata la redención. En el capítulo 4, versículo 13 al 17 dice esto. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que ese niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues él es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño y lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Obed llegó a ser el padre de Isaí y llegó a ser el abuelo del gran rey David. Tremendo. Unas mujeres en crisis, en desgracia, volvieron a ser restauradas al encontrar redención para la familia, al encontrar el descendiente, al encontrar el esposo. Y no fue un hijo más. Este hijo fue el abuelo del gran rey David. Y donde quiera que usted pregunta, mire, ¿y de qué sangre es Jesucristo? ¿De dónde viene Cristo? Bueno, sépase que uno de sus parientes, uno de sus ascendientes, uno de los que desciende Cristo, se llama Obed.
un hijo que produjo, que se produjo en medio de la resiliencia tras la crisis y la desgracia. Un hijo de la redención. Nótese en lo que leímos que el Señor le permitió, fíjense, el Señor obró. El Señor dice, el Señor permitió, el Señor obró, el mismo Señor del que Noemí sintió su puño duro sobre ella por toda la crisis y la desgracia. Ese mismo Señor obró y obró en la vida de una mujer que aceptó, que bendijo, que no fue egoísta. Ese mismo Señor obró en otra mujer que fue compañera fiel, fue virtuosa, fue humilde y fue agradecida. Ese mismo Señor obró en un hombre bondadoso y honrado. Ese mismo Señor que obró en estos personajes que se llaman Noemí, Ruth y Boz. Ese mismo Señor obró en la vida de estas mujeres y permitió. Permitió, dice la palabra. Entonces las viudas fueron redimidas. Encontraron al hijo, un descendiente, luego de haber pasado por la amarga desgracia de la viudez, de sus amores y su sustento. Nótese que la crisis de hambre ahora tenían cosecha y que comer. La crisis era de hambre, ahora tienen cosecha y que comer. Una historia de resiliencia. ¿Por qué es una historia de resiliencia? Se habla mucho de la resiliencia, pero yo nada más voy a citar sencillamente lo que dice el diccionario. Presta mucha atención. El diccionario dice que la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Ante la perturbación y ante lo adverso que vivieron estas mujeres, Ruth y Noemí, tuvieron capacidad de adaptación. Se adaptaron, pudieron adaptarse y eso les hace personas resilientes. Adaptación es un mensaje que siempre va a estar de frente en la vida de la tierra. Adaptación porque la vida es incierta, no sabemos lo que viene, no lo podemos predecir, por más que cuidemos, planeemos, construyamos, no sabemos lo que viene. Nadie sabía de este 2020 ni el 2021, nadie sabía de esta vida de pandemia, ni cómo iba a ser el desenlace de cada una de sus circunstancias hoy, nadie lo sabía. Hoy se cumple un año y un mes en cuarentena. Nadie sabía quién se enfermaría y quién no. No esperábamos la partida de alguien cercano pronto o de alguien joven con cierta esperanza de vida. Yo, mientras escribía este mensaje, yo recordé varias veces lo que le ha pasado por el corazón de Egli esta semana. Una amiga con la que creció falleció. Y Egli lo ha recordado varias veces, creo que falleció el domingo pasado. Y Egli estaba impactada, no lo podía creer. Nadie sabe. Nadie esperaba la partida de ella, nadie esperaba la partida de otros y probablemente algunas personas con una esperanza de vida más corta son los que imaginamos que partirán primero y no terminan partiendo ellos. Nadie sabe. ¿Quién sabe? Es una incertidumbre. Seguramente la expectativa de Noemí, este personaje de la Biblia que leímos hoy o reflexionamos hoy, la expectativa de Noemí seguramente era envejecer como con Elimelech. A lo mejor su expectativa era envejecer y tener años dorados y celebrar bodas de oro con Elimelech. No fue así. Así quizás mi expectativa también es yo tener con mi esposa muchos años. Es la expectativa que tenemos. Ruth esperaba envejecer seguramente con Malón o Kelión. No se sabe, no sé cuál de los dos era su esposo. No se sabe, era incierto, pero no pudieron. Porque esa expectativa que ellas tuvieron o pudieron haber tenido, digamos más concretamente la interpretación correcta en la Biblia, pudieron haber tenido esa expectativa, terminó en crisis y desgracia. Fue cortada por una crisis y desgracia. Yo esperaba que Daniel, recordando nuestro presente, que Daniel fuera anciano de la iglesia. Ya tengo que decirlo como un pasado que no podrá ser, no será. Yo también esperaba que él llevara a cabo todo ese ímpetu y amor que tenía por el ministerio y por Altagracia. En mis horas más bajas, en mis horas de desertar, Daniel me decía, si usted se va, yo sigo, hermano, ponga cuidado. Y yo esperaba eso.
También cuando yo redactaba estas palabras, yo recordaba que yo esperaba seguir compartiendo con mi tío Oscar. Sin embargo, junto con él ya han partido 4 tíos míos en la pandemia por otras enfermedades. Bueno, todos ellos 4 por otras enfermedades. La gente se sienta tanto en COVID-19, pero mis 4 tíos partieron por otras enfermedades. Momentos muy amargos le tocó vivir, pero no fue por el SARS-CoV-2. Quizás yo esperaba ir a casa de mis tíos y volver a compartir con ellos, viajar, hace años que no viajaba. La expectativa en una vida incierta y de repente es cortada por una desgracia, una crisis. Uno espera unas cosas conforme la vida avanza, pero de repente nos puede visitar la crisis y o la desgracia y la vida puede cambiar y debe cambiar. Y capaz que COVID-19 está propiciando ese desenlace en muchísimas personas del mundo. Y en alguno de nosotros probablemente. Yo me imagino capaz que cuando yo publique este mensaje en el chat, Betty lo vaya a leer y lo vayan a leer los hijos, o vayan a oír, perdón. Betty, la esposa de Daniel, quien acaba de fallecer hace poco. Y quizás también lo vaya a oír mi prima Andreina, y no se conectó. Hay personas que han pasado alguna crisis o alguna desgracia muy, muy próxima, algún familiar, no hace mucho, y están oyendo esta historia. Entonces, así son las cuestiones. Capaz que COVID-19 está propiciando un desenlace en muchas personas del mundo, y algunos de nosotros probablemente ha estado pasando o pasará. Son tiempos de resiliencia. Son tiempos de tener la capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. En el día de hoy, quizás esos agentes mayúsculos se llaman COVID-19, SARS-CoV-2, o se llama la misma crisis interminable, insufrible, indescifrable que es Venezuela. La lamentable crisis pero los venezolanos que están aquí o que han tenido que vivir una diáspora, porque cuando veo este chat veo personas que están en diáspora, han tenido que salir así como Elimelech y Noemí han tenido que irse a otro país o han decidido irse a otro país. Entonces, son tiempos siempre para aprender acerca de la resiliencia. Es propicio alimentarnos de historias como las de hoy. Es mi mensaje. Historias como las de hoy, crisis, desgracia y redención. El título, el eslogan del día de hoy. Aleccionarnos con la vida de Noemí y de Ruth, con sus virtudes y sus características para reforzar nuestro propio carácter. Yo quiero recordar algunas cuestiones así breves acerca de Noemí y de Ruth. De Noemí, yo rescato que fue una persona que enfrentó su situación con aceptación. No enfrentó el futuro con egoísmo, porque no se llevó a Orfa ni a Ruth en su hoyo. Les permitió, les dio carta de libertad. Noemí entendía que la crisis y la desgracia es algo que le tocaba a ella y no debía arrastrar a los demás. En las palabras acerca de ellas, vemos que Noemí pronunciaba gratitud y bendición. Mucha gente es sencillo que por el dolor y muchas circunstancias no pueda encontrar eso, no encuentra eso. Noemí también tenía sobriedad para guiar. En toda su crisis y desgracia supo guiar a Ruth. Y de Ruth también rescato algunas cosas. Gratitud y humildad destacan el camino resiliente de Ruth. ¿Cuánto hace falta que seamos o aprendamos la gratitud cuando no son tiempos de gratitud? Pero a veces en los tiempos de abundancia también se le olvida a las personas dar gracias, porque no cuesta. Y Noemí valía lo poquito que recibía del piso. Noemí agarraba del piso, Ruth, cuando entra en la historia, agarraba del piso lo que se le caía a los demás para ella y Noemí comer. Las sobras. Ruth tenía temor de Dios. Mucha gente yo les predico y les insisto, crean en Cristo, sigan al Salvador. Él dijo que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y mucha gente desprecia ese mensaje.
o lo deja para después, para después. Una mujer que tenía sus dioses, probablemente recuerdo que Moab era una tierra politeísta, tenía sus dioses, sus imágenes a las cuales adorar, a las cuales creer. Ella temía al Dios de la tierra desconocida, al Dios que le predicaron y le hablaron Noemí y probablemente su esposo, Kelión o Malón, no sé cuál de los dos serán. Tenía temor de Dios. Ruth tenía temor de Dios. Se negó a sí misma al dedicar su vida a su suegra. Se refugió en las alas del Dios viviente, el Dios de Israel, como lo dijo Boaz. Se refugió, se fue a refugiar en las alas de Dios. Importante virtud en los tiempos difíciles. La actitud con la que enfrentó su reciente presente trágico empezó a convertirse en bendición. Fue una mujer virtuosa y esa virtud se reflejó en bendición. Amó completamente a Ruth. Ambas se dedicaron la una a la otra. Si usted ve la historia, Noemí no buscó redención. Yo me pregunto, ¿por qué Noemí no habrá buscado redención para sí misma? ¿Por qué Noemí no fue a buscar en los campos y buscar de casarse con vos? No sé, no investigué, no conseguí detalle de eso. Noemí se dedicó para que Ruth alcanzara esa bendición. Y Ruth dedicó su vida para cuidar a Noemí. Ambas se dedicaron una a otra. Al fin de todo, Ruth tuvo un hijo que cuidó, dice la escritura aquí, alaban a estas mujeres porque ese hijo cuidaría de Noemí y ese es el abuelo del grande y quizás para mí el más grande hombre que haya estado en la Biblia después de Jesús, llamado David. Qué grande es la historia de David. Gracias a Dios que nos dio la Biblia para conocerla. Y su abuelo fue Obed, el hijo en redención. Recordemos esta joya que les voy a leer aquí despidiéndome ya de la instrucción apostólica de Pablo, que está en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Este versículo ha sido recontracitado por predicadores y estudiosos, blogueros, tuiteros y etcétera, influencers en estos tiempos difíciles de pandemia, en estos tiempos de dolor y de crisis, en estos tiempos de crisis y desgracia porque en horas siguen muriendo muchas personas por enfermedades. Uno piensa en COVID-19, todavía le comentaba el reporte que leí en CNN, que COVID-19 apenas en 2020 fue la mitad de lo que la gente moría por cáncer en Estados Unidos. Y mucho menos de lo que la gente moría por infartos. Quizás ya eran enfermedades comunes y COVID-19 llegó a ser dramáticamente, obviamente es una enfermedad por contagio y que una persona se contagia una con otro, pero en estos tiempos difíciles, este versículo, esta joya de la instrucción apostólica, Romanos 5, 3 al 5, dice así, y yo quiero citarla al final para unirla y hacerle complemento a este sermón. Dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Fin de la cita. Esta maravillosa Estos 3 versículos han sido y serán cita obligatoria en las etapas duras de la vida. Nunca te olvides de estos versículos, apréndetelo de memoria. Hay gente que dice que se sabe de memoria el versículo donde dice que nos reunimos el primer día de la semana. No hay ningún versículo que dice que nos reunimos el primer día de la semana, pero hay gente que lo agita tanto. Sí, nos reunimos el primer día de la semana como esos cristianos, pero hay versículos que hay que aprenderse como estos. Estos son los versículos que nos van a ayudar a transitar en los tiempos difíciles y de crisis. Son versículos importantes. Estos mismos versículos nos animan a adaptarnos y estos mismos versículos nos recuerdan nuestra redención, porque para Noemí y Ruth la redención era encontrar el esposo y el hijo, volver de esa crisis y que las viudas fueran restauradas, por así decirlo. Pero para nosotros nuestra redención no es esa. Nuestra redención la dice aquí Pablo en el versículo 4 de Romanos 5. Dice así: nuestra esperanza segura de salvación. Esa es nuestra redención, nuestra esperanza segura de salvación. Yo me voy a despedir con una oración muy breve. Oremos. Señor Dios mío, gracias por esta oportunidad de compartir, de recibir, Señor, este mensaje de Ruth y Noemí,
de toda la experiencia de leerlo, meditar en ello y compartirlo con mis hermanos. Te pido, Señor, esta historia sea leccionadora y marque nuestras vidas, nos guíe y nos influya en los tiempos difíciles de la vida de ahora y los que vendrán, mientras esperamos el día de Cristo. Gracias, Señor, por esta historia. Gracias por ese mensaje. Gracias por lo que nos anima la Biblia para seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.